Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de matemáticas aquí en ayudinga.com. El tema que veremos el día de hoy en nuestro 11º video acerca de lo que son las identidades trigonométricas. Así que para eso vamos duro y al hueso. Así que, duro y al hueso. Pues el siguiente problema que tenemos por acá, que me dice, seno del ángulo entre 1 menos coseno del ángulo menos seno del ángulo por coseno del ángulo entre 1 más coseno del ángulo es igual a la cosecante del ángulo por 1 más coseno cuadrado del ángulo. Bien, lo primero que tenemos que hacer en este caso vendría siendo identificar cuál es el lado más complicado. A mi opinión, el lado más complicado puede ser este, así que vamos a comenzar trabajando por este lado. Lo otro que tenemos que ver es que si de este lado se puede aplicar directamente alguna identidad, algún caso de factorización, o hay que hacer alguna operación antes de comenzar a trabajar. En efecto, tenemos aquí una pequeña lista de fracciones con diferente denominador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que será si una de estas fracciones con diferente denominador? Pues se le saca el mínimo común, que sería 1 menos coseno del ángulo por 1 más coseno del ángulo. Ahora tomo este mínimo y lo divido entre cada uno de los denominadores. Lo tomo 1 menos coseno del ángulo por 1 más coseno del ángulo entre 1 menos coseno del ángulo, se van los 1 menos coseno y me queda seno del ángulo por 1 más coseno del ángulo. Obviamente lo que me dio el resultado de la división del mínimo entre el denominador lo multipliqué por el numerador, o sea, seno del ángulo. Me quedaría entonces de la siguiente forma lo que sigue, menos 1 menos coseno del ángulo por 1 más coseno del ángulo entre 1 más coseno del ángulo, se van los 1 más coseno del ángulo y me queda 1 menos coseno del ángulo. Eso multiplicado por el denominador sería seno del ángulo, coseno del ángulo, 1 menos coseno del ángulo. Esto es igual a la cosecante de 1 más coseno cuadrado del ángulo. Perfecto. Entonces, ¿qué nos queda? Pues desarrollar las operaciones que tenemos por acá. Seno del ángulo por 1, seno del ángulo. Seno del ángulo por coseno del ángulo, seno del ángulo, coseno del ángulo. Así seguidito, como si fuera una multiplicación. Ok. Menos seno del ángulo, coseno del ángulo por 1, menos seno del ángulo, coseno del ángulo. Y menos seno del ángulo, coseno del ángulo por menos coseno del ángulo me quedaría más, como ya lo tengo puesto aquí, no sé cómo, seno del ángulo, hay dos cosenos, así que coseno cuadrado del ángulo. Todo esto dividido, obviamente, entre el denominador que teníamos. Pero en el denominador sucede un caso muy interesante de la vida. ¿Qué sucede en el denominador? Bueno, tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Tenemos dos paréntesis que tienen exactamente los mismos números, únicamente que el medio tienen lo que vendrían siendo signos diferentes. Entonces, ¿cómo yo puedo escribir de otra forma esa diferencia de cuadrados? Bueno, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Esto es igual a la cosecante del ángulo por 1 más coseno cuadrado del bendito ángulo. Ok, ¿qué nos queda hacer ahora? Bueno, reducir términos semejantes. Se va este seno del ángulo, coseno del ángulo con este menos seno del ángulo, coseno del ángulo, y me quedaría entonces de la siguiente forma. Seno del ángulo más seno del ángulo, coseno cuadrado del ángulo. Todo esto dividido entre 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Esto es igual a la cosecante del ángulo, 1 más coseno cuadrado del ángulo. Aquí sucede algo bastante interesante en lo que vendría siendo el numerador de mi fracción. Sí, ambas tienen la expresión seno, así que ¿qué les parece si sacamos factor común por lo que vendría siendo ese seno en el numerador? Me quedaría entonces seno del ángulo entre seno del ángulo me da 1, y seno del ángulo entre seno del ángulo por coseno cuadrado del ángulo me da coseno cuadrado del ángulo. Ajá. Y aquí sucede algo bastante interesante en lo que vendría siendo el denominador. En el denominador yo tengo una identidad trigonométrica sin que ustedes se han dado cuenta. ¿Recuerdan que seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1? Sí, yo sí la recuerdo. Bueno, espero que ustedes también. De esa identidad se puede hacer un pequeño despeje. Supongamos que aquí yo tengo 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Y yo para término de, quiero simplificar, quiero ir deshaciéndome de cosas. Quiero ver si abajo yo puedo pasar esto a seno cuadrado para simplificar un seno del ángulo acá y que me quede bastante más sencillo de lo que ya está. Entonces yo puedo despejar de esta identidad.
me quedaría entonces que seno cuadrado del ángulo es 1 menos coseno cuadrado del ángulo. ¿No es lo mismo que yo tengo acá abajo? Sí, sí es lo mismo. Entonces yo puedo reemplazar 1 menos coseno cuadrado por seno cuadrado. Lo reemplazo. Y me quedaría de esta forma. Seno cuadrado del ángulo, esto es igual a la cosecante del ángulo, 1 más coseno cuadrado de ese ángulo. Y se simplifica este seno del ángulo con el cuadrado de este seno del ángulo. Y me queda expresado mi problema ahora de la siguiente forma. A ver, 1 más coseno cuadrado del ángulo sobre seno del ángulo es igual a la cosecante del ángulo por 1 más coseno cuadrado del ángulo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo cara de ajo yo hago que eso se parezca entre sí? ¿Cómo yo hago que la igualdad, imagínense, no tengo forma, en una tengo fracción y en la otra no? ¿Cómo hago para que se parezcan? Bueno, ¿qué tal si les digo que al fuera del paréntesis de 1 más coseno cuadrado hay un 1? Y yo tengo el denominador 1 entre seno del ángulo. ¿Ustedes se acuerdan que 1 entre seno del ángulo era lo mismo que decir la cosecante del ángulo? Y como yo afuera tengo como si fuese un 1 multiplicando el paréntesis y abajo en el denominador tengo el seno del ángulo, yo puedo aplicar la identidad en este caso para esta expresión que está por acá. Decir que 1 entre seno del ángulo es lo mismo que decir cosecante del ángulo, que casualmente es lo que tengo por allá. Vamos a pasar una línea aquí para que no se confundan. Entonces me quedaría que cosecante de 1 más coseno cuadrado del ángulo es igual a la cosecante del ángulo por 1 más coseno cuadrado del ángulo. Y de esta forma, señores y señoras, se ha demostrado lo que vendría siendo la identidad. Y entonces con esto les puedo decir que hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, por favor, si quedaron con cualquier duda, cualquier comentario o cualquier sugerencia, déjenlo por aquí abajo en los comentarios de este video o en nuestra página web ayudinga.com. También les quiero dejar nuestras redes sociales por si nos quieren seguir en Twitter, @ayudinga. Y si nos quieren dar like en Facebook, facebook.com/ayudinga. Así que bueno, saludos y nos vemos en el próximo video, si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima. Saludos.